Bien, pues vamos a dar fin a las charlas del día de hoy con la plática de la licenciatura en Ciencias Empresariales por parte del maestro Ignacio Castellanos Valderas, que se titula La construcción del pensamiento crítico. Entre su semblanza, el maestro Ignacio Castellano Valderas es egresado de la maestría en Filosofía de la UNAM y licenciado en Filosofía por la UAM Iztapalapa. Su trayectoria académica está centrada en la historia de la filosofía, historia de la ciencia, ética, política y filosofía de la cultura. Apasionado por la docencia y la difusión filosófica, cree firmemente en la importancia de llevar la filosofía a otras áreas del conocimiento y también más allá de los muros universitarios. En su paso por UTM ha coordinado diversos libros y participado en eventos culturales sobre la cultura mesoamericana, feminismo y el jarabe mixteco. Publicado el primer libro que existe formalmente sobre el tema bajo el sello de UTM. Ha colaborado con el municipio de Guajuapan de León y ha sido parte activa en la Semana de la Cultura Mixteca. Su investigación se enfoca en la historia del pensamiento desde una perspectiva no eurocéntrica, explotando civilizaciones como la China, India, Mesoamericana, el mundo árabe, Egipto y Mesopotamia. Comparte la tesis del doctor Modesto Seara sobre la crisis sistémica progresiva, buscando alternativas que permitan a la humanidad superar los riesgos de la extinción. Pues sin más preámbulo, vamos a escuchar al maestro Castellanos acerca de lo que hoy nos viene a contar. Gracias. Puede ser aquí donde quiera, ¿verdad? Va. Igual y me apoyo un poquito, porque tengo unas notitas que comentarles. Buenas tardes. Muchas gracias por estar por aquí, por haberse quedado. Déjenme ver cómo está esto de sensibilidad. ¿Es acá, verdad, atrás? Ok. Sí, voy a quitarle para arriba. Ok. Para abajo. Ok. Y para arriba. Para arriba. Y para arriba. Sale. Bien. Gracias por quedarse. Les decía, chicas, chicos, es una de las decisiones más importantes en su vida, ¿cierto? Yo les voy a contar un poquito. Tengo algunos puntos que desarrollar. Igual les voy diciendo 1, 2, 3, 4 para que ustedes vayan sabiendo cuándo ya se termina el martirio. Es la última sesión, así que muchas gracias. Les voy a contar un poquito mi propia disyuntiva, que de repente puede llamar la atención y eso un poco para compartirla con ustedes. Miren, me encanta que antes hubiera habido una charla de computación porque una de mis opciones, ustedes seguramente tienen la suya, cuando iba a decidir qué estudiar, pues era precisamente si estudiaba computación o estudiaba lo que decidí, que fue filosofía. Mi disyuntiva era así. Yo desde niño había aprendido a programar, tenía 9 años y ya me dedicaba a eso, me gustaba mucho, me consumía mucho tiempo, ¿no? Me encantaba la tecnología, como seguramente a ustedes también les encanta. ¿A quién no? Es una maravilla, es como magia, ¿no? Mi otra gran pasión, por allí de los 15, 14 años, aunque también desde muy chico, era la música. Algunos de ustedes seguramente también tienen esa pasión. A mí me gustaba mucho y comencé a tocar la guitarra solo. Es una pasión que siempre me gustó llevar por mí mismo. Aunque fui a algunos cursos, la guitarra la tomé por mí mismo. Y con el tiempo, a través de la poesía contenida en cierta música que me gustaba escuchar, particularmente la música latinoamericana, comencé, y tal vez les pasa a ustedes, a observar que hay un mundo pues muy extraño, un mundo que era ajeno, digamos, un poco ajeno al mío. Me parecía un poco extraño ese mundo del que se hablaba. Se hablaba de cosas muy profundas, de cosas de la vida, de cosas que pasan, y van a ver cómo todo esto conecta también con lo que ustedes han escuchado el día de hoy. Yo no tuve maestros que enseñaran filosofía. Llevamos filosofía todos en el bachillerato, ¿no? Pero tal vez a ustedes les pasó también que pues los maestros que nos tocaron pues fueron de otras áreas del conocimiento, ¿no? En mi caso hubo un psicólogo y también hubo un abogado. Entonces propiamente filosofía no la aprendí en el bachillerato.
como seguramente, si ustedes tuvieran un profe que fuera filósofo y además fuera, pues, chido, pues qué padre, pero si era medio complicado, pues ahí el gremio nuestro les quedó a deber. Pero lo más seguro es que les haya ido muy bien. Después alguien me pasó a las manos, llegó a mis manos, Kant, Freud, me acuerdo, los hermanos Flores Magón, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez, y si no, pues algún día van a escuchar. Y a mí me cautivó, me quedé muy desconcertado. Empecé a sentir que antes de morir yo había cosas que no quería dejar de conocer. A lo mejor era muy intenso, ¿no? Digo, todos somos intensos a la edad en la que ustedes están. Todavía soy un poco intenso, pero no tan intenso. Ahora me la llevo más relax. Pero a lo mejor ustedes han pensado, pues, ¿qué sentido tiene la vida, no? Si realmente estamos viviendo lo que más vale la pena de vivir, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar en este mundo? Si este mundo tiene, nosotros tenemos alguna misión. ¿Alguien de ustedes piensa que el mundo tiene una misión para ustedes? ¿Alguno ya la descubrió? Digo, si van por la segura, pues puede ser que en alguna religión ustedes encuentren una misión, pero si no la tuviesen, ¿ya la encontraron? No está sencillo. Y yo sentía, y seguramente ustedes lo han sentido, que pues que no me quería arrepentir, ¿no? Ya en el lecho de mi muerte, así me lo figuraba yo, tenía mucha ansiedad, me causaba mucha ansiedad. Qué intenso, pero sí, así lo pensaba, se los cuento, nunca lo he platicado. Y tampoco me quería yo morir como ignorando tantas cosas que suceden en el mundo y que uno apenas sabe, que uno no conoce casi nada, ¿no? Uno conoce muy poco. Entonces tomé mi decisión y en ese momento, que es el mismo en el que justamente ustedes se encuentran ahorita, computación o filosofía, ¿no? La música, yo pensé que no quería volverla una profesión, sino que siempre fuera una especie de compañera, como una compañera silenciosa, y a la fecha ha sido así, ¿no? Me acompaña, me nutre, me llena de vida, pero en la soledad, ¿no? Allí, en esos lugares donde solamente saben ustedes qué pasa, ¿no? Con ustedes mismos. Y pues desde ese momento yo sentí que me había liberado de muchas cosas, y al mismo tiempo decidí que me sentía como que desde ahí estuviera yo de vacaciones. Desde esa decisión, para mí ha sido un trecho largo, complicado, pesado, sí, pero me he sentido como les ha pasado, ¿no? Las vacaciones a veces son cansadas, porque tiene uno que ir para allá, para acá, subir, bajar, el sol te quema, pero estás conociendo muchas cosas, siempre estás en lugares nuevos, diferentes. ¿Sí me entienden, no? Y aunque es cansado, es súper relajante al mismo tiempo. Cuando llegas otra vez a tu casa, sientes que acabas de, no sé, descubrir una parte del universo a la que nunca quizá nadie había ido, o solamente unos pocos contigo. Eso me ha pasado desde que estoy aquí. Me refiero a la filosofía, ¿no? Y les voy a contar un poquito lo que descubrí durante este camino en que me adentré a la filosofía. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿a dónde vas si aquí no hay filosofía? Y sí hay. Ya les voy a contar un poco por qué les estoy hablando a ustedes de esta manera. Bueno, descubrí un poquito que quizá algo que ustedes ya han escuchado, pues que la filosofía es pues la madre de todas las ciencias, ¿no? Es el origen de todos los saberes. Esta frase se le atribuye precisamente a Cicerón. Todas las formas en que construimos y consideramos el conocimiento que llamamos verdadero, pues lo estudiamos en la filosofía, los diferentes métodos. Para nosotros el método científico es una filosofía más, que por cierto ha dado muchos frutos a la sociedad, muy importante, pero así como hay muchos otros métodos de exploración de la realidad, se suma con sus partes positivas y con sus partes negativas, ¿no? Es un poco la discusión que también vamos a tener, y ustedes van a tener también a lo largo de la vida, y de repente se van a preguntar qué hacer. Y ante ese qué hacer, justamente el único sitio donde se están tomando en serio esas preguntas, y nos dedicamos a revisarlas, a rascarle, pues es precisamente la filosofía. A mí me interesaba saber
¿Qué hace? ¿Qué construye? ¿Cómo se construye la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué hace algo que a lo mejor es un sistema de creencias muy personal, o a lo mejor es la ciencia, el último avance, el último descubrimiento, que hace que ello sea considerado como conocimiento verdadero? Me interesaba mucho esa búsqueda. También me interesaba mucho el tema de la justicia o la injusticia. Decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. 17 horas. Gracias, muchas gracias. Que el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiende como a esclavizarse a sí mismo, ¿no? Tiende a abusar de sí mismo. Cada vez que hay una revolución científica, un adelanto tecnológico importante, siempre queda la duda de si va a ser para bien o va a ser para mal, ¿no? Y en esa pequeña brecha se construye toda una nueva civilización y depende mucho de las decisiones que tomemos. Pero les aviso, les recuerdo, y si no les informo, que casi siempre ha sido para vivir un poquito menos libres y más explotados. No me puedo extender sobre esta idea, pero aunque nos situamos al final de la evolución de la historia, llamémosla así, de la carrera histórica, muy probablemente por este engaño del desarrollo, solemos pensar que estamos mejor que otras civilizaciones, que otras épocas, pero cuando uno revisa la historia no necesariamente es así. Se llama falacia desarrollista. Pensar que solo porque nos encontramos al final de la civilización ya estamos mejor que en el pasado, pero no necesariamente. Si nuestros abuelos vieran cómo estamos vestidos, qué comemos, cómo vivimos nuestro día, tal vez les daría mucha pena, nuestros bisabuelos. Se darían cuenta que gran parte de nuestra alimentación no es realmente alimentación, no es natural, estamos expuestos a una pésima salud, además estamos expuestos a muchísima violencia, un deterioro de nuestra capacidad cognitiva, aunada además por todos los factores que ustedes seguramente ya saben, además de la violencia, lo torpes que a veces nos vuelve la tecnología, ¿no? Como una herramienta que a veces comienza a suplir nuestro propio interés, nuestra capacidad por ir más allá, nuestra independencia, nuestra autonomía, nos quita tiempo con nuestros seres queridos. A ustedes tal vez ya les fue una generación que les tocó estar menos tiempo con sus padres porque como sus padres tienen mi edad y nosotros ya crecimos en esta época, probablemente se sintieron desplazados por un teléfono inteligente. Los niños ahora les ponen el teléfono inteligente y es la niñera actualmente. Para nosotros era la televisión, la niñera, 7 horas diarias. Y ahora es peor, porque es un algoritmo ahí atrás que está buscando a toda costa mantenerlos pegados a la pantalla porque nosotros somos el producto. No es porque ellos sean muy generosos, que nos dan gratis estos servicios. Es porque nosotros somos el producto que ellos venden. Y entre más tiempo estemos pegados a la pantalla, pues somos un producto más apetecible para las empresas a quien ellos les venden los paquetes publicitarios en donde aseguran, y ustedes pueden ver en sus teléfonos, que los usuarios de esa aplicación consumen 30, 40, 50 horas a la semana en esa aplicación, en ese juego. ¿A cambio de qué? A cambio de, ustedes dirán, diversión. Básicamente es dopamina, ¿no? Básicamente es una alimentación constante de esta sustancia en su cerebro que los hace querer darle y darle y darle, nos hace querer darle y darle y darle. Y finalmente entonces vivimos esclavizados. Por eso digo que si vinieran nuestros abuelos, bisabuelos, dirían, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sales a la calle? ¿Por qué no te subes a un árbol, fractúrate un brazo, algo? Enamórate, que te rompan el corazón, súbete un caballo, métete a un río, no porque se va a mojar el aparatito, ya aguanta el agua, pero no lo meto al río. ¿Sí me entienden? Nos estamos cada vez más deshumanizando y ahora ni siquiera, no sé, tenemos constancia de que existimos. Allá están las fotos. Antes una foto era como una especie de episodio. Sácate las fotos para que las veamos de la familia. Ahora hay miles y miles de fotos que ya nadie vuelve a revisar.
y después llega otra generación a borrarlas porque necesita espacio, y al final eso nunca existió. Antes una fotografía era, no sé, suena extraño, pero también lo que quiero decir es que vamos cambiando también la forma en cómo nos vamos viviendo nuestra existencia, y poco a poco se hace más vacía, aunque creamos con este espejismo de que estamos mejor. Vamos a ir revisando un poquito más. Me interesaba entender qué pasaba con la justicia, o más bien por qué existía la injusticia. Me interesaba entender pues el origen del Estado. Me interesaba saber sobre la libertad, si yo realmente era libre. Seguramente ustedes también lo piensan, yo quiero ser libre. Todo el tiempo he vivido, como niños vivimos así, ¿no? Un poco pues a merced de nuestros padres, y queremos explorar hasta dónde puede ser la libertad. Las posibilidades de la libertad realmente existen. Incluso mi tesis, imagínense, de licenciatura, pues era sobre la libertad, el concepto de libertad ya en un filósofo, Hegel, un filósofo muy complejillo, pero porque por allí iba mi idea, ¿no? El concepto de libertad. Nada que ver con lo que pensaba al principio, ya es mucho tiempo después, madura uno bastante, porque también uno se da cuenta que tiene una idea de libertad muy infantil, una idea de libertad como ausencia de constricción, como ausencia de impedimentos. Y esa libertad pues es la primera que viene en tu vida, como te detengo, no puedes. Pero la libertad es muchísimo más que eso. Y tampoco es la onda de que nos dicen de libertinaje, ¿no? Las abuelas. Tampoco es eso. Es más complejo, muy interesante. Me interesaba saber quién era yo, si la verdad existía, si el destino existía, y si se podía alcanzar eso que llaman felicidad. Si yo alguna vez podía ser feliz realmente. Porque ya saben que cuando uno está joven, pues, y lo tiene pues casi todo, juventud, ¿no? Salud, básicamente no te falta nada, pero justo por eso todavía no entiendes bien si eres completamente feliz y que en la vida tú vas a ser feliz, o te sientes como que hay algo que no puedes completar, ¿no? Me interesaba mucho el lenguaje, me interesaba el pensamiento. Me percaté que con el tiempo que lo que llamamos existencia solamente tiene lugar en el lenguaje. Decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si ustedes lo piensan, cuando un niño, un bebé, pues todavía no puede decir ninguna palabra, básicamente nada existe para él. Y es hasta que comienza a decir las primeras palabras, ¿no? Ma, pa, agua, que es como agua, eche, chiche. Ese es su mundo y no hay más. Nuestro mundo llega hasta donde llega nuestro lenguaje. No sé si me explico. Va creciendo nuestro mundo, se va volviendo más complejo conforme vamos adquiriendo vocabulario. Habitamos en una especie de juego de lenguaje, y si de repente ustedes han sentido que no pueden expresar cosas, es muy probablemente porque las emociones que ustedes tienen todavía no tienen un asidero lingüístico, no tienen una palabra, un concepto, una categoría que permita expresar esa emoción, ese sentimiento, ese pensamiento. Pero eso que ustedes han sentido es muy probable que alguien más ya lo haya escrito en un libro, en un poema, en una filosofía, que solamente hace falta que ustedes la encuentren, que tampoco es difícil, para que empiecen a descubrir más allá que tiene para ustedes la existencia. Porque es como si sin eso nos quedamos como yo amo a las mascotas, ¿no? Yo sé que Chato me ama o me amaba, pero su lenguaje eran 2 o 3 palabras, ¿no? Guau, guau, y olerle la cola a un perro, y mover la cola. Y ese era todo su mundo. No aprendió nada hasta que murió. En sus años de vida justos, no sé si me entienden, nada, nunca estuvo aquí realmente presente. Porque, como decía Heidegger, no solamente los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, sino que lo que llamamos existir, ser, pues en realidad tiene lugar en el lenguaje. Por eso decía, el lenguaje es la casa del ser, es la casa donde habita el ser. Si ustedes lo piensan, fuera del lenguaje casi no existe nada o no hay nada. Puede haber una voluntad, pero no hay ningún sentido. Traten ustedes de pensar algo, sin ninguna palabra, sin ningún concepto,
necesariamente va a aparecer. Si quieren, hacemos el ejercicio, pero igual se pueden desmayar, entonces mejor no. Pero se puede hacer. Ustedes cierran los ojos y después tratan de pensar algo sin utilizar ninguna palabra y se van a dar cuenta que se encuentran en la nada. No es el ser, sino la nada. Decía Heidegger, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? ¿Por qué estamos aquí y no más bien no hay absolutamente nada? Extraño, ¿no? Es el mejor ontólogo del siglo XX y propuso cosas muy interesantes. Habitamos en un mundo de lenguaje. Hasta que alguien no crea una palabra, eso no existe. Por ejemplo, pensemos en la idea de por qué caen las cosas al suelo. Ustedes sueltan algo, no lo voy a soltar, pero sueltan algo. Y es fácil decir ahora, ¿no? Pues es la gravedad. Y antes de la gravedad, ¿qué decía la gente? Pues no puede decir nada. ¿Saben ustedes qué pensaba la gente en la época medieval o para justificar por qué las cosas caían al suelo? Decían que caían por amor a Dios. Y entre las cosas estuvieran más grandes, al contener más amor divino, las atraían más hacia sí, porque los seres humanos íbamos hacia Dios igual que todas las cosas y el universo. No existía el concepto de gravedad. Muy interesante porque fuera de allí entonces el concepto no existe, la palabra no existe la gravedad. ¿Sí me entienden? Pero después pasa un fenómeno igualmente curioso, porque viene otro científico a decir, pues que la gravedad no existe. Saben ustedes, ¿no? De este científico que tiene los pelos así, muy simpático, el que hizo la teoría de la relatividad, un físico. ¿Se acuerdan? Albert. Exacto, Albert Einstein. Nadie lo dijo, pero yo dije como si alguien lo hubiera dicho para que se... sí lo supieron. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué decía él? Pues que la gravedad no existe. No existe tal cosa llamada gravedad. Y entonces, ¿cómo hace que las cosas caigan al suelo? Bueno, lo que sucede realmente, dice él, es que la gravedad es como el viento. Nadie puede tomar un pedacito de viento y llevártelo a tu casa. Lo echas ahí en el cuarto donde todo apesta, ¿no? No existe tal cosa. El viento no existe. Es como una especie de expresión, manifestación de los cambios de presión, de temperatura en el oxígeno, y al movilizarse, tú lo percibes como viento. ¿Se entiende? Igual pasa con la gravedad. Lo que existe en realidad es una curvatura espacio-temporal. ¿Se acuerdan? Y entonces sentimos que las cosas se precipitan hacia los objetos más grandes, pero es porque están curvando el espacio-tiempo. Y entonces después lo demuestra en un experimento muy curioso que sucedió en un eclipse, ¿no? Donde hasta la luz era susceptible de esa curvatura porque pudieron ver una estrella que se encontraba detrás del Sol en el momento en que se ocultó el Sol. Y sabían que la estrella estaba detrás, pero la estaban viendo a la izquierda porque se estaba curvando la luz precisamente por la gravedad del Sol. Bueno, no por la gravedad, por la curvatura espacio-tiempo que producía el Sol en el espacio. Y entonces tiempo y espacio no son cosas distintas, sino que son una especie de misma malla que se comba, que se curva, por donde todas las cosas van también tomando rumbo. No sé si me explico. Entonces al final resulta que tampoco existía la gravedad. ¿Sí me entienden? Igual pasa con el inconsciente. Igual pasa con la idea de Freud de que existe algo en nosotros que se está moldeando desde que somos niños. Decía Freud que infancia es destino. Lo que te ocurre en la infancia te va marcando y después eso que te va marcando determina que el tipo de adulto que tú eres. Él le llama los traumas, ¿no? Van quedando marcados en tu comportamiento y después, sin saber por qué, te van haciendo el adulto que tú vas a ser. Los miedos que vas a tener, las fobias que vas a tener, la posibilidad de conseguir una pareja o no, mantener un trabajo o no, por todo esto que sucedió cuando eras niño y que quedó bien guardado allí en tu subconsciente. Y entonces la tarea del psicoanálisis es tratar de hacer visible eso que es invisible, que está en la parte más oscura de nuestra psique. Bueno, también me preguntaba, o aprendí más bien, que la historia, igual que esto que platicamos, la historia y la forma como se construye la historia, vamos, que no existe una historia que nosotros podamos ir a revisar y ya está. Tenemos seguro lo que pasó. Todo lo contrario, lo que existen son relatos. Y esos relatos van cambiando de país a país, de generación en generación. Se van resignificando los relatos, se van modificando, se van adecuando. Los relatos que construimos
pues nos sirven también para liberar a los pueblos o nos pueden hacer que esos relatos nos mantengan cada vez más esclavizados. Por eso decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. En fin, podría yo seguir por horas, compañeros. Se puede hablar de esto muchísimo, créanme. Se puede profundizar en cada aspecto. Pero como para cerrar esta segunda parte, me gustaría decir precisamente que toda disciplina o área del conocimiento tiene sus raíces hundidas en la filosofía, independientemente de que lo sepamos o no lo sepamos. La matemática o las matemáticas, ustedes recuerdan, ¿no? Pitágoras, Euclides, ¿quién les gusta? Newton, Descartes. Nombren algún gran matemático y allí lo tienen como filósofo, ¿no? La economía, Adam Smith, ¿no? Marx, por cierto, ahora que se hablaba de qué va a pasar con las máquinas, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo de platicar un poquito. La sociología, el derecho, ni qué decir de las áreas vinculadas con la belleza, como el diseño, la arquitectura. En fin, esta imagen tan hermosa es un mural más bien, de Diego Rivera, ¿no? Que además le habían encomendado pintarlo allá en el Rockefeller Center en Nueva York, pero cuando Rockefeller vio lo que pintó Diego Rivera, porque del lado izquierdo coloca como al capitalismo, es 1934, todavía ni siquiera es la Segunda Guerra Mundial, y del lado derecho coloca al comunismo. Ustedes ven ahí está Lenin, Marx, Trotsky, Engels, del lado derecho. Del lado izquierdo está Zeus, una especie de Zeus que tiene unos rayos, con una efigie católica, ¿sí me entienden? Está Darwin, está un mono dando la mano a un niño, no sé si lo ven, todo este simbolismo. Pues Rockefeller dijo, ¿saben qué? Destruyánmelo, y lo destruyó, allá en el 33 en Nueva York. Entonces, se vino para acá y con las fotografías y los detalles que había hecho, pues ya lo reconstruyó en Bellas Artes, donde ustedes lo pueden ver. Esa es un poco la dicotomía en la que estamos y el momento en el que estamos, voy a decirlo así, por lo menos desde hace unos 250 años, estamos siempre en este momento, en tomar decisiones. Si vamos a decidirnos, vamos a tomar una decisión de que todos estos conocimientos, estos saberes nos opriman o nos liberen. ¿Qué decisión vamos a tomar? Voy a continuar un poquito y vemos a dónde podemos llegar. Bueno, les cuento esto porque ustedes van a tener 2 materias que tienen que ver con la filosofía. No sé si ustedes saben eso. Van a tener historia del pensamiento filosófico y no solo quienes vayan a ciencias empresariales, los demás dirán, pues qué chido porque no me toca a mí. Y no, en realidad está en todas las carreras, en primer semestre y en segundo, esta otra que se llama Teoría General de Sistemas. Interesante, ¿no? Es un año de filosofía. Buenísimo. En ningún otro plan de estudios está. Búsquenlo. A mí no me crean, vayan a los mapas curriculares y se van a dar cuenta. Este modelo distingue a la universidad y por las razones que estamos comentando. A esta universidad entonces la distingue Historia del Pensamiento Filosófico y Teoría General de Sistemas. Aquí la intención es que ustedes aprendan a pensar claramente. Decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Dirán ustedes, pero si yo pienso claramente, mira, lo tengo clarísimo. Y uno piensa que también está uno perfectamente de la boca y va uno con el dentista y te descubre que tienes un montón de caries. Sí les ha pasado, ¿no? O de repente tienes una situación personal, ya saben qué pasa, ruptura de corazón, alguna pérdida triste, y vas al psicólogo y te das cuenta que tu salud emocional no era tan buena como pensabas. Igual pasa con el pensamiento. Solemos creer que pensamos claramente y no es así. Parte de la filosofía es precisamente la lógica, es una de sus ramas, y por eso decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Nos dedicamos a estudiar también el pensamiento. Y en el pensamiento, créanme, se forman un montón de engaños, con los que todos los días juegan y a veces caen en ellos también las disciplinas científicas, la política, la ética. Todo el tiempo estamos bombardeados, ¿no? por estos engaños, por estas estratagemas argumentativas, todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta. Habitamos una especie de burbuja de saberes hasta que llegas
y conoces un poco de filosofía que te das cuenta que vives en una burbuja de saberes. Piénsenlo ustedes, ¿cómo habrían conseguido los grandes filósofos, los grandes científicos? Piensen ustedes en Alhazen, Althusser, a lo mejor no los conocen, Copérnico, Galileo, Newton o Einstein, que acabamos de hablar, haber podido trascender este marco conceptual, sus marcos conceptuales, sus categorías conceptuales, sin acercarse a la filosofía. En todos ellos se ve una biografía muy cercana, y si no, hasta expresiones filosóficas. Hasta el mismo Einstein, que le gustaba mucho la filosofía de Spinoza. Vean ustedes lo que piensa Thomas Kuhn. La ciencia normal, que es básicamente la ciencia que se realiza en todos los momentos, a menudo suprime novedades fundamentales porque necesariamente son subversivas respecto a sus compromisos básicos. ¿Qué quiere decir? Imagínense lo que era en la época de Einstein decir que Newton estaba equivocado. Así fue. Toda la comunidad científica tenía ya 200 años perfectamente estudiados los preceptos newtonianos. Ya no había que moverle ni una hoja al árbol de la ciencia. Solamente era cuestión de tiempo para que todos los fenómenos que pasaban en el universo pudieran ser estudiados a la luz de esa teoría para que pudiéramos conocer la verdad de la existencia. Hasta se creó una disciplina llamada sociología, que era la madre de todas las ciencias, o la ciencia de ciencias, le llamó Augusto Comte, la ciencia de ciencias, que iba a reunir todos los conocimientos de la física, la matemática, la química, la biología, la antropología, los iba a aplicar a las sociedades, y entonces nosotros íbamos a poder saber perfectamente hasta cuándo y anticiparnos, así como anticipamos la trayectoria de un proyectil cuando lo lanzamos utilizando las leyes de Newton, íbamos a poder predecir para dónde se iba a mover una sociedad. Todo esto que están y que persiguen buscando los algoritmos de inteligencia artificial, pues lo pensaban ellos realizar a partir de las leyes de Newton. Y era la sociología la que se iba a encargar de eso. Entonces íbamos a poder predecir en qué momento iba a haber una revolución social. ¿Se entiende? Y vamos a poder llegar a la idea de la paz para siempre, el progreso. Porque siempre nos prometen el progreso, la felicidad. ¿Saben qué época era? En México era la época de Porfirio Díaz. Los científicos son científicos positivistas de esa época, por eso se vestían con una bata blanca, porque eran científicos, ¿se acuerdan? Justo Sierra, ¿sí los vieron en la escuela? Si no, pues ahí está. No es lo mismo hacer una innovación tecnológica o científica que hacer una revolución científica. Una revolución científica pone en cuestionamiento precisamente todas las bases sobre las que ese conocimiento se sustenta. La filosofía precisamente se interesa en las revoluciones científicas. Las innovaciones tecnológicas, bueno, pues son artefactos nuevos, productos nuevos, pero no cuestionan realmente el paradigma en el que estamos. Y muchas veces más bien son estrategias para seguir explotando la tierra, ahora explotando a los seres humanos, explotando, ¿sí me entienden?, a los países que se les puede extraer riqueza para beneficio de unos cuantos, unas cuantas corporaciones que controlan precisamente lo que pasa allí. Y cuando algo se quisiera salir de control, si se quisiera hacer para beneficio de la humanidad, pues es tan fácil como cercenarlo. Ningún otro sistema educativo en el Estado dedica tanta importancia al origen de estas disciplinas como la filosofía, ¿no? Eso es importante que ustedes lo vean, forma parte de nuestro modelo, por eso nos detenemos tanto tiempo. Aquí una frase de Einstein sobre la importancia de cuestionar los paradigmas. En fin, esta es la tercera parte que quiero compartir con ustedes. Hay una cuarta parte y si no da tiempo, pues me quedaré por acá. Hay algo más en esta idea de la teoría general de sistemas y es la responsabilidad social que tenemos como seres humanos, luego como ciudadanos y después como profesionistas. Ustedes pueden seguir diferentes factores o diferentes elementos para definir su carrera. Ustedes pueden decir, miren, yo lo que quiero es hacerme rico y ya está. Y ese puede ser su objetivo en la vida. Y de repente después van a tener hijos y decir, ¿cómo no cuidé más al planeta, no? ¿Cómo no me importó un poquito más otra cosa? ¿Por qué le tuve que decir sí? Entrar a la Coca-Cola, venderle el alma al diablo, ¿no? Y después aceptar calladamente que es la empresa que más contamina el planeta. ¿Sí me entienden? Es decir, el científico crea un invento y después ese invento, pensemos ustedes de la bomba atómica, destruye la ciudad en la que él nació. ¿Sí se entiende? Es decir, nos encontramos en una crisis sistémica progresiva, en realidad porque nosotros mismos somos incapaces de controlar muchas veces
todos los avances científicos, el conocimiento que tenemos y nuestros avances científicos y tecnológicos van más rápido que nuestra sabiduría para controlarlos. Es un poco como lo que le pasaba al mago Merlín, ¿se acuerdan? Sacaba de la chistera un demonio o un monstruo y después ese monstruo hacía locuras allí en el pueblo, quemaba todo, ya no lo obedecía. A ustedes les van a decir, miren, hay que ser ingenieros, son ingeniosos, ingeniénselas. Sí, hay que ser ingenieros, ingeniosos, ingeniárnoslas. Hay que ser creativos, a todos les van a decir hay que ser creativos, hay que ser innovadores. Y van corriendo, vamos corriendo todos, ¿no? Por la innovación. ¿Y para dónde vamos? Si la humanidad se dirige al suicidio colectivo, pues casi es como apretar la carrera, ¿no lo ven? ¿Por qué? Pues estamos en una especie de crisis ecológica. Creo que no necesito extenderme allí, económica, pobreza, inflación, todo eso, geopolítica, a punto de la guerra, medios de comunicación, falsedad, violencia que se transmite a través de los medios de comunicación. En la política hay una crisis fuerte de representatividad, la gente ya no se ve reflejada en sus gobiernos. Eso pasa mucho en el mundo. En México es un caso raro, pero en el mundo es así. Salud. La pandemia nos afectó tanto, sobre todo porque nuestra salud estaba muy mermada. A los países en donde más hubo muertos tuvo que ver precisamente con las condiciones en que viven esos países. Y nosotros somos uno de los mayores consumidores de refrescos en el mundo. Tenemos diabetes, saben ustedes, ¿no? Muy pronto, obesidad infantil, el segundo país en el mundo. Es muy triste. Nuestra salud, la salud del mundo está mermada. ¿Por qué? Pues por la comida chatarra. ¿Y por qué la comida chatarra? Pues porque la industria de la comida chatarra produce un montón de dinero y es demasiado barato alimentar a la gente con comida que básicamente la envenena y que entonces está más desprotegida a la hora de las enfermedades como la que vivimos. ¿Se dan cuenta cómo se conecta todo? Entonces uno dice, bueno, voy a trabajar ahí haciendo comida chatarra, porque alguien tiene que hacerlo, compañeros, van a decir ustedes, ¿no? Claro, porque, digo, no me quiero meter con Slim, pero Carlos Slim no va todos los días a bajar las palancas y a prender los botones para encender la telefonía. Tienen que ser ingenieros, tienen que ser personas, secretarias, personal que vaya todos los días a encender el sistema. ¿Sí me entienden? O sea, son las personas finalmente las que estamos repitiendo, reproduciendo un sistema que nos está llevando al suicidio colectivo. Entonces nadie se detiene. Esta está muy densa, ¿no? Pero igual nos lo saltamos. Básicamente es cómo se entrelazan las diferentes crisis, porque esta crisis no se puede estudiar de manera aislada. Son componentes donde se van uniendo unas con otras, como un sistema, pero piénsenlo hacia la crisis, una crisis sistémica progresiva que nos lleva al suicidio colectivo, como humanidad. ¿Cuánto tiempo va a resistir más la humanidad, compañeros? El planeta. ¿Cuánto nos va a soportar más el planeta? A mí me queda claro que el planeta va a continuar, pero muy probablemente continúe sin nosotros, o sin la mayoría de nosotros. Y solamente con la inteligencia artificial se quede con unos cuantos, los necesarios para que operen las máquinas y los demás seamos más bien prescindibles. Porque otra vez nos pueden vender la idea de que vamos a tener la felicidad, como lo vendían en la época de la Revolución Industrial, y solamente llevó a mayor explotación, a aumentar la tasa de ganancia para unos pocos y, como explicó muy bien Marx en sus obras, a la acumulación de capital en otros. Él descubrió esa contradicción muy vigente y profunda del capital. El capital genera riqueza, pero también produce pobreza. No viene del cielo. La riqueza cambia de manos. Eso es lo que pasa en el capital. Entonces, un poco si nos vamos creyendo también estos nuevos relatos que van surgiendo, probablemente el rol que podamos tener en la vida sea un rol del que después nos vayamos a arrepentir. Porque igual ustedes dicen, yo estoy joven, a mí me vale queso, no me reproduzco y ya está. Pero te va a doler cuando veas a tu nieto o a tu sobrino, si no te reproduces tú, tu hermano. ¿Sí me entienden? Te va a doler. Porque vas a sentir que pudiste haber hecho algo mejor y porque ahora ya no se puede entrar al río, porque está todo contaminado. Lo destruimos y no fuimos nosotros, sino que permitimos que sucediera. Entonces, ahora viene el tema, además de la IA, ¿no? Lo cual se pone muy interesante. No voy a meterme aquí demasiado en ello. Solamente repetiré un poco la idea de que casi mejor que ni hubiera ciencia. Hay quien dice así. Porque ahora, si ustedes lo piensan, ¿cuánto nos cuesta talar un bosque? Un bosque entero. ¿Han visto estos del Amazonas? Con estas máquinas que agarran los árboles como si fueran lapicitos. ¿Sí los han visto? Que en 2 minutos
pelan todo el árbol y lo limpian. Antes, para acabarte un bosque, a lo mejor te requerías 2 semanas, 3 semanas. Pero como vamos innovando, vamos, creatividad, me dijeron que innovara, me dijeron que lo hiciera más rápido, pero ¿para dónde? Ahora he acabado con el bosque de mi comunidad. ¿Sí me entienden? Es un poco de que hay que hacer ciencia, pero con conciencia, compañeros. ¿Y a ti quién te obliga a destruirte a ti mismo? Si al final el producto de ese valor ni siquiera probablemente se quede en tu país, se lo lleva alguien más. Vamos a hacer, y ahora tenemos, ¿no? Muchas posibilidades de reemplazar trabajos por la inteligencia artificial. Y vas a llegar a tu casa y te va a decir tu hermano que no estudió, me acabo de quedar sin trabajo por una IA. Y tú decís, yo la programé, ¿no? Es otra vez el científico que hace la bomba atómica hasta que destruye su pueblo, que después va a servir para destruir. Esa es la historia. ¿No? Vean ustedes la película de Oppenheimer y van a ver lo fácil que es manipular mentes brillantes. ¿Ya la vieron? Véanla, vale mucho la pena. Uno se da cuenta precisamente que estas personas fueron, por más genios que fueran, fácilmente manipulables. Desde la perspectiva política, porque no lo sabían, no lo pueden saber todo. Pero era muy evidente lo que estaba pasando, solo que no se dio cuenta. Einstein se logró dar cuenta, tarde, pero se logró dar cuenta. Y muere con esta tristeza de haberse percatado de que se había salvado porque lo habían utilizado también de alguna manera. En fin, hay toda una serie de cosas que pensar. La idea es que es muy importante hacer ciencia con conciencia, como decía Edgar Morin, y también, como pensaba el gran jefe Seattle, entender que todo está conectado con todo. Ese es el pensamiento sistémico. Miren lo que pensaba el gran jefe Seattle. Con esta cita me gustaría que ustedes la mantuvieran. Y este gran jefe indio, que el presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, le mandó una carta para decirle que le vendiera sus tierras. A lo mejor ustedes han escuchado una canción de Calle 13 que se llama Latinoamérica va, ¿no? Donde dice, tú no puedes comprar el aire, tú no puedes comprar el sol. ¿Se acuerdan? Bueno, viene precisamente de la carta del jefe Seattle, donde le dice y le responde, pues que el hombre blanco está muy perdido si piensa que él puede comprarles la tierra donde están enterrados sus abuelos y sus bisabuelos. Y fíjense qué época es 1850. La revolución industrial comenzó en 1750, 1850, ¿se acuerdan? Inglaterra, Francia y luego Alemania. Apenas está concretándose la revolución industrial y el jefe Seattle ya les dice a Occidente que muy probablemente el hombre blanco termine ahogándose porque el aire en el que sus máquinas se despliegan no se puede respirar. Es un diagnóstico fuertísimo de alguien que se da cuenta que la forma de vida que nosotros estamos desplegando no la estamos controlando. La estamos utilizando para hacernos daño y nos hace falta muchísima reflexión, muchísima filosofía para saber cómo utilizar todo este conocimiento que es fantástico y que pudiera servir para nosotros, pero que lo estamos utilizando como un arma de destrucción masiva. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial llegue a la guerra, compañeros? ¿Quién va a decidir en qué momento atacar? Bueno, resumiendo, la filosofía permite que las ciencias se transformen, las revoluciones científicas permite que sucedan, y no solamente como innovaciones tecnológicas o científicas dentro de un mismo paradigma, permite también situarse a uno mismo frente a la comunidad, a la sociedad, el país y finalmente frente a la humanidad. Permite que las decisiones que tomamos sean verdaderamente en beneficio de la humanidad y no de intereses particulares para hacer más rico a Elon Musk. Hay mucha gente que piensa que es un genio y que su negocio es de autos eléctricos y están equivocados. Su negocio siempre ha sido el extractivismo, desde la mina de esmeraldas en Sudáfrica, de su familia, hasta el litio que quería meterse a explotar en México en 2018. Su negocio es extractivista, pero bueno, nos lo disfrazan, ¿no? Es un poco el teatro de la propaganda. La filosofía entonces permite tomar esas decisiones que no sean para intereses particulares o económicos o de un determinado grupo humano, que casi siempre chocan con el interés humano o con el del planeta, que al final de cuentas es el mismo.
Nos interesa salvar al planeta no porque seamos solamente ecologistas, porque si no entonces nos preocuparía mucho qué pasa en la tercera luna de Júpiter, ¿no? Si se está acabando, calentamiento global. No, nos interesa la ecología porque aquí estamos nosotros, compañeros. Fuera de nuestra existencia, lo demás no tiene mucho sentido, ¿no? Si cae un meteorito en Próxima Centauri, no hay ningún problema. No soy ecologista de Próxima Centauri, sino del planeta en el que habito. Precisamente porque allí van a nacer mis nietos, mis hijos, mi hija, allí va a crecer. Y también me interesa mucho la mente de ustedes, como filósofo, porque ustedes van a ser los maestros de mi hija. Y entonces, en la medida que yo pueda a ustedes enseñarles, darles herramientas para pensar la realidad, para tomar buenas decisiones y que las tomen ustedes, seguramente va a tener mejores maestros. Que les recuerden un poquito que la vida es un poquito algo más que lo que nos ponen enfrente y que nos llena de maravilla en algún momento de la vida, pero que después se transforma como en una especie de adicción que no puedes dejar. Lo material, ¿no? La riqueza, los objetos, las cosas, que son secundarias en realidad, porque nada de eso te llevas. Cuando les quede la última noche de su vida, tal vez entonces estén pensando que pudieron haber hecho distinto, y eso es justo el tema que nos interesa a nosotros revisar todo el tiempo. Les advierto que esto solamente lo van a encontrar aquí, en la UTM, y no me crean, revisen ustedes los mapas curriculares de otros sistemas. Verán que la filosofía no tiene un lugar como tiene aquí. No voy a decir nombres, pero en la UAP, en el ITO, en la UNAM, no está, y no me crean, vayan a verlo. Cuando mucho de repente hay una materia de ética, un semestre chiquito, y ya, penosamente lo colocan. Aquí se forman estudiantes conscientes y comprometidos con la sociedad y con la humanidad, y ese es nuestro modelo. Y muchas gracias. Eso es todo lo que quería compartir. Los dejo con unas imágenes del Día Mundial de la Filosofía que hicimos aquí, para que ustedes las vean. ¿Sí fue? Pasé un rato, pero no me quedé así. Fue la única que no fue, porque todo el mundo fue. Fueron como 800 visitantes. Fue casi todo, iba a ser 2 días nada más, pero después fue toda la semana, se expusieron un montón de carteles, hubo trivias, charlas. Estuvo muy interesante. Y no solamente de empresariales, sino de todas las carreras. Hay física, ellos son de física, hicieron este cartel precioso, de hojas de árboles reales. Un montón de cosas. Bueno, algunos carteles. En un espacio fantástico arriba de la cafetería, ¿no? Sí. Y es el primero que se celebra aquí, y este año habrá otro también. Vamos a hacer unas olimpiadas de filosofía, va a estar buenísimo. Si ustedes se quedan, les va a encantar. Y si no, se van a acordar. Bueno, sería todo, para que no les quite más tiempo. No, gracias. Bien, pues. ¿Cómo no hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas para el maestro? ¿Tú? Aprovechando. Ok, sí, aprovechando. Pues yo quiero preguntar, ¿de qué sirve una filosofía crítica si sistemáticamente la crítica se ve oprimida y no se atienden las exigencias del individuo? Es decir, a mí me interesa la filosofía, pero soy consciente de que muchos de mis amigos se ven no interesados en ella porque saben, pues no sé, lo que pasó, por ejemplo, con los estudiantes en Tlatelolco. Entonces, ¿cómo sobrevivir a un mundo que niega la filosofía porque no le es útil e incluso le es peligrosa? Hola. Mira, la pregunta que planteas es bien interesante porque ustedes pensarán que todos los filósofos pensamos igual, pero para nada. Hay filósofos de izquierda, filósofos de derecha. Y detrás de las personas que los quieren explotar a ustedes, que les quieren sacar el máximo de valor, pagándoles la miseria de salario que les van a pagar, que nos pagan a todos,
en general, en el mundo, por generalizar, también hay una filosofía. ¿Sí me entienden? Una filosofía que facilita, que lubrica la explotación de las personas. No sé si me explico. Es decir, hay filosofías que liberan y filosofías que oprimen. Se puede comprender una religión como un relato liberador. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la salida de los judíos de Israel? ¿No? Cuando Moisés dice, es por acá, banda, abre y todos pasan, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese relato es un relato liberador, una manera de leer la religión como una especie de liberadora de un pueblo que está siendo oprimido por un faraón. ¿Sí? Y hay otra forma de leer la religión. Decir, existe un Dios todopoderoso y tú solamente tienes que obedecer y callarte. Diría Rius, este famoso caricaturista, Eduardo del Río de Morelos, decía 500 años jodidos pero cristianos. O sea, oprimidos. Y entonces surgen dos corrientes de pensamiento. Y entonces resulta que tú tienes un lugar en la existencia, así como los estudiantes de 68 se dieron cuenta que tenían un lugar, una posición que tomar. A eso le llamo yo situarse, a eso se le conoce como situarse. Es decir, yo no nada más estoy aquí en el mundo, gracias que vine, me voy a dedicar a disfrutar, es válido, lo puedes hacer, pero al hacerlo tienes que darte cuenta que en realidad estás promoviendo que las cosas continúen así. Porque en una marea, piensen ustedes, si ustedes no ofrecen resistencia contra esa marea, sino que se dejan llevar, ¿qué pasa? Que se vuelven parte de la marea, ¿cierto? Van a ser objeto con lo que la marea va a golpear aquello que golpee. Y de lo que se trata es de cambiar ese sentido. Y los estudiantes de 68 precisamente dieron su vida, no sabían que tenían que darla, pero tampoco les importaba, o sí les importaba, y les importaban las demás generaciones. Y en ese momento comenzó un proceso bien doloroso, pero bien importante en el país, porque ese proceso que ellos buscaban, que básicamente era poder dialogar con el presidente, que salieran los presos políticos, o sea, que la gente, que los chicos, los 200 que habían metido a la cárcel por ir a manifestarse y que eran estudiantes como ustedes y que los tenían en la cárcel, en Lecumberri, los liberaran, eso les valió que alguien les quitara el derecho de poder respirar. ¿Sí me entiendes? Entonces, ellos estaban luchando precisamente contra eso, porque querían otro país. Querían que pudiéramos nosotros tranquilamente ir y votar como ahora lo hacemos. ¿Sí me entiendes? Como nosotros, o sea, alguien sintió miedo de que le dispararan cuando fue a votar, por ahí uno, ¿no? Por ahí uno, pero no, en realidad no es así. Antes ni siquiera existía eso, ¿no? Es decir, esa lucha llevó, no sé, 30, 40, 50 años al 2018. No son cosas que se puedan solucionar en una generación. A veces solemos creer que en nuestra generación vamos a solucionar todos los problemas y es ahí cuando ya bajas las manos y dices, ya, era un idealista cuando era chamaco, pero ya crecí, ya tengo familia y ahora ya no. Bueno, te cansaste, compadre. Hazte un lado y deja que la gente siga trabajando porque al mundo le hace falta transformar muchas cosas. Pero es así, es una lucha despacito, constante, pero hay que estar conscientes y no hay que perder la esperanza. Porque si tú pierdes la esperanza, pues es súper fácil manipularte, ¿no? De hecho, de lo que se trata es de que ustedes pierdan la esperanza. ¿Qué importa que le entren? No, no importa. Quédate como estás, aprovéchate tú para ti y ya. Hasta que entonces, ¡pum!, se acabe su pequeña burbuja en donde ustedes habían creído que estaban seguros o seguras. ¿Sí? Es un poco agarrar conciencia y empezar a hacer un poquito de militancia en el sentido de yo qué hago con mi vida. O sea, sí voy a dar clase, pero ¿qué clase? Sí voy a enseñar matemáticas, ¿de qué manera? ¿Sí me entiendes? Porque hay de ejemplos a ejemplos. Y en los ejemplos se van orientando también la conciencia. Entonces es un poquito de lo que trabajamos en filosofía. Y tú ya estás acá, ¿no? Además, qué buena pregunta hiciste, compañero. Bueno, ¿De qué área sí. eres? Matemáticas. Justo también genial. tenía otra pregunta referente a Sí. eso. Sí. La verdad, usted dijo que la filosofía también se encarga de la búsqueda de la verdad. Y uno al estudiar una carrera como matemáticas dice, bueno, yo pienso que a partir de la razón y la lógica se ha creado un método lo suficientemente fuerte para explicar y decir esto es verdad y esto no es verdad. Entonces, en ese sentido creo que
cuando usted en su búsqueda de la verdad ha leído otros autores, ¿cuál es su opinión de usted? ¿Qué es la verdad para usted? La verdad, no lo soportaría. No, mira, cuando digo que es la búsqueda de la verdad es un poco enterarte cuántas formas, cuántas maneras, cuántos métodos, cuántos caminos se pueden seguir para concretar algo que tú puedes llamar conocimiento verdadero. El de la lógica es uno, el de la matemática también. Es más, cuando se matrimonia la lógica y la matemática, hacen una pareja fuertísima, ¿no? Y ya. Pero lo interesante es que no quiere decir que sea la única manera de formularte la idea de lo que significa algo verdadero. En la ciencia, aunque hay ese interés por la verdad, yo creo que quizá fue con el advenimiento de la física cuántica y quienes están dentro de ese paradigma de la física cuántica después de los años 20, ¿no? Quizá los científicos dejaron ya un poco de preocuparse por llegar a la verdad, porque dijeron, no manches, esto es caótico. Aquí no hay leyes. Aquí lo común es que todas las leyes se violan. ¿Cómo es que una cosa puede estar en dos partes, en dos lugares al mismo tiempo? Ese tipo de razonamientos, ¿cómo es que, no sé si han escuchado de esto, ¿no? Fenómenos que se dan solamente en el mundo cuántico, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que la ciencia pues ya dejó de interesarse en el tema de la verdad, porque dijeron, pues mira, no vamos a llegar a nada. Era la búsqueda del siglo XIX, XVIII, el modelo newtoniano nos iba a llevar a la verdad y se agotó, porque se toparon con que el mundo es muchísimo más complejo de lo que parece. Pues en la filosofía pasa algo similar desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo nos percatamos y se los dijimos, se los dijimos porque desde Hume, es decir, mucho antes de Einstein y mucho antes de la física cuántica, Hume ya había explicado por qué razón el principio de causalidad no se sostenía. Es el principio de causalidad, la idea, la noción de que todo tiene una causa, que existen causas. Y parece que nadie se atreve a negarlo, pero él explicó por qué razón no se sostenía. Y entonces, desde hace mucho tiempo, la filosofía lidia con la idea de más bien comprender cómo es que las personas construyen su idea de verdad. Ese es el punto y eso es lo interesante. La ciencia experimental lo hace de una manera. No hay solo una ciencia experimental, hay comunidades científicas diferentes, por eso hay científicos que niegan el cambio climático y hay otros que lo afirman. Hay un consenso más o menos generalizado de que existe, pero en las razones están diferenciados. La ciencia, por característica, tiene que todos tienen un punto de vista también distinto. Eso es bueno en la ciencia. Pero lo que nosotros en la filosofía hacemos es entonces empezar a comprender cuáles son las cosas a las que tú les asignas valor de verdad. Y allí es donde uno puede comenzar, no a criticar, pero sí a comprender mejor aquello que tiene valor, veracidad, en términos de verdad, para la lógica, una lógica binomial, por ejemplo, ¿no? Hay lógicas que no son binomiales o binarias, ¿no? Hegel, por ejemplo, decía, en la lógica formal ustedes saben que hay tres principios, ¿no? El de no contradicción, que algo es idéntico a sí mismo, ¿no? El de identidad, perdón, algo es idéntico a sí mismo, el de no contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, y el de tercero excluido, que si algo solamente puede ser o no ser y no hay una tercera posibilidad. ¿Sí me entienden? Son tres principios en la lógica, pero hay otros pensadores que han partido de que la realidad opera bajo otra lógica, y esa otra lógica es una lógica no binaria. Por ejemplo, para Hegel era que A es igual a la negación de A, lo cual es una contradicción para la lógica formal, totalmente. Pero cuando uno ve un fenómeno en la existencia, se lee de esta manera. El A igual a no A significa todo está en proceso de transformarse en lo que no es. Es un poco lo que pasaba con, ¿se acuerdan? Heráclito de Efeso, este filósofo que decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Le suena? ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo y ustedes ya no son los mismos que hace 7 años y siguen siendo los mismos y no son los mismos. ¿Qué pasa? Es una contradicción para la lógica formal, pero eso es lo que opera en la realidad y eso opera también en el mundo cuántico, cosas extrañas. El universo es un misterio y hay muchas maneras de tratar de describir lo que yo llamo verdad.
Y ahí radica la importancia de la filosofía, porque no sé si ustedes alcanzaron a leer en alguna diapositiva, la filosofía nunca va a dar respuestas totales. Y eso está muy chido, porque al principio uno dice, no, de que me diga la respuesta, ¿no? Pero si tú tienes la respuesta, tú tienes un dogma. Y de eso queremos escapar. Lo que puedes encontrar más bien es que a ti te toca darle un poquito de sentido a tu existencia. ¿Qué no era lo que estábamos buscando al principio? Darle sentido. Pues ahora tienes que formártelo. Igual que te tienes que formar un poquito de sentido de la historia. Es que ya leí un libro de historia, pues ahora tú fórmate tu propio criterio. Es que este dice lo contrario, que Hidalgo no era un héroe, ¿no? O que los niños héroes no eran tan héroes. Pues cuidado porque te pueden llevar al baile. Fórmate tú tu propia idea, ¿sí o no? Pues tú vas a tener que decidirlo, compadre. Es un poco lo que dice Sartre, ¿no? No podemos rehusarnos a la idea de la libertad. Nosotros tenemos que ser, nos fuerza la existencia a ser libres, porque probablemente no haya un sentido en este universo. Entonces, eso nos deja al mismo tiempo en la perfecta libertad de que cada quien le dé el suyo. Y ahorita están tomando una decisión para darle sentido a ese universo, que es decidir, pues ya ni decidan nada, vénganse para acá y platicamos todo el tiempo, ¿no? Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel y pues, gracias igual, profe, pues por me contestarme caíste esa como un duda. ángel. Gracias. Gracias, Ángel. Una pregunta más. Y nos vamos. ¿Ya se acabó el tiempo? Ya. Ya. Allá atrás está el chino también, ¿no? Yo soy chino, hay un chino. Buenas tardes, venimos Buenas de la tardes. Prepa 3 y tenemos clases de filosofía y hace bueno. rato nos surgió la duda sobre si el derecho, el Estado, las leyes, las normas, las pautas y los valores tienen su origen en la naturaleza o son creaciones de los humanos. Buenísima, ¿no? Está buenísimo. Bueno, pues seguramente ustedes lo vieron con el profe porque son temas bastante digeribles, pero sí, saber si hay, ¿no?, en la realidad misma una ley natural, ¿no?, hacia donde nosotros podemos orientar a nuestra sociedad. Un poco como las reglas de Darwin, si ustedes lo piensan, solo que Darwin estaría 300 años después de que a Thomas Hobbes, del que hablé, a estos filósofos contractualistas se llaman, ¿no? Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, francés, y John Locke, inglés, propusieran que existe una manera de comprender por qué se forman los estados, por qué se forman las leyes, por qué se forma la organización política de las personas. Ellos tuvieron que suponer hipotéticamente que antes de que se formaran estos estados existía una especie de mundo en el que los seres humanos vivíamos como una especie de estado de naturaleza. Imagínense cómo era ese estado de naturaleza. Pues Hobbes dice que era una especie de guerra de todos contra todos. Por eso su frase, la que les puse aquí, de que el hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus, decía él. El hombre es el lobo del hombre. En el estado de guerra, decía, pues solamente triunfa lo que ustedes ya saben, ¿no? ¿Quién gana? El más fuerte, ¿cierto? Termina quedándose con todo el que es más fuerte. Y entonces tú estás a expensas de que alguien venga y acabe con tu vida, pues porque se le antoja quedarte con lo que tú tienes. Y ya está. Entonces dice, existe la hipótesis, es racional, a eso se le llama la fundación del Estado moderno, porque es racional pensar que los seres humanos se agruparan, ¿no? ¿Para qué? Pues para darle a alguien, Hobbes pensaba que a un monarca, todo el poder de organizar a la sociedad y que nadie pudiera cobrárselas por sí mismo. O sea, para que si alguien me hizo algo, yo no fuera y lo castigara, sino que fuera con el poderoso, con el gobierno, con el Estado, y que él hiciera esa justicia. Entonces, un poco para administrar todas esas diferencias de fuerza, de inteligencia, que existen de manera distribuida en la naturaleza entre nosotros como seres humanos, para eso se crea el Estado. Y entonces, desde ese punto de vista, básicamente no hay nada natural allí, sino que es una adecuación del ser humano, de acuerdo con ellos, a la situación natural en que nos encontrábamos antes, hipotéticamente, de que existiera cualquier Estado. No habría nada natural. Sin embargo, ellos decían que precisamente ese estado de naturaleza justificaba lo que ellos o lo que nosotros llamamos leyes, y es la idea del jus naturalismo, ¿no? Es una corriente dentro del derecho que explica
que las bases del derecho tienen su fundamento en la naturaleza. ¿Sí me entienden? Entonces, en la naturaleza, como domina el más fuerte, yo creo un Estado para evitar que el más fuerte oprima al más débil. ¿Se entiende? Y entonces yo justifico en ese estado de naturaleza que alguien que es en el caso de Hobbes, un monarca, pueda venir y de repente decir, a este me lo eliminas porque pone en peligro al sistema. Y ahí tienen ustedes el 68. ¿Sí? Es decir, se creó un Leviatán. Por eso le llama Leviatán a su libro. En Leviatán, la bestia mítica, es esta bestia que todos, bueno, decían, nosotros hemos creado un monstruo como un Leviatán y después el Leviatán se viene encima de nosotros y nos aplasta. Esa es la monarquía absoluta. Pero Hobbes decía, así tiene que ser, porque solamente un monarca con ese poder puede mantener las pasiones humanas a raya. Y por eso todavía puede haber gente. En él, por ejemplo, pensaba Porfirio Díaz cuando pensaba como pensaba. Porque decía, hay que echarle fuerza a esto. La ley de la fuerza contra los malosos, contra quien se pase de la raya. Pero entonces quedamos a expensas de alguien que diga qué es lo que se puede autorizar y no autorizar. Esa fue la primera expresión. Y después vinieron otros pensadores como Rousseau, que dijo, no puede ser así, tiene que ser la voluntad general. O Locke, que dijo, yo le cedí mi libertad, pero no toda mi libertad. Le cedí solamente el derecho a castigar, pero yo debo de conservar vida, libertad y bienes. Vida, libertad y bienes. Y ustedes tienen ahí el liberalismo político, que es el sistema político que nos rige ahora. Los bienes es material, la propiedad privada. Y se funda la propiedad privada. A partir de este pensamiento naturalista, y las leyes y las constituciones que existen en el mundo están basadas en estos filósofos, en estas discusiones. Y no lo sabemos. Pensamos que la ley ahí está y es la ley y se acabó. No. Hay muchísimo que modificar en una ley. Hay más que modificar en una ley que en un iPhone o en un Tesla que no funciona. ¿Sí me entienden? Hay muchísimo que modificar. Las leyes son perfectibles. Los seres humanos no somos inteligencias infinitas a velocidad infinita. Entonces, tiene que haber modificaciones, reformas, avances, y la sociedad entonces lucha. Hay movimientos sociales que están pugnando porque eso cambie, porque eso mejore, porque eso avance. Y cuesta vidas. Cuando es auténtico, cuesta vidas. Porque los estados que han concentrado el poder que nosotros les hemos otorgado no se van a dejar tan fácil de quitar ese poder. Porque esas personas comprenden la política como dominación, no al servicio de la comunidad. Y hay quien comprende a la ciencia como dominación porque leyó esa filosofía y entonces sálvate tú y te vuelves Elon Musk. ¿Sí me entiende? Es un poco la perspectiva. Siempre estamos también haciendo política. Toda educación es política. Eso es Paulo Freire, el gran pedagogo, filósofo. Toda educación es política. Cuando un profesor entra al salón, en sus comentarios, hasta en lo más mínimo, te está diciendo de qué manera situarte allá afuera en la sociedad. Imaginen un profesor que diga o que se burle, por ejemplo, de la forma de hablar de alguien. Ya les está diciendo que pueden discriminar. ¿Sí me entienden? Porque no solamente es lo que viene en el currículum ahí escrito. Existe en pedagogía algo que se llama currículum oculto. Es decir, cosas que no vienen en el currículum, pero que las vas a aprender por la forma en cómo te relacionas. Por ejemplo, aquí hay cosas positivas en el currículum oculto. Aquí se aprende, y no viene allí, pero en la universidad se aprende mucho la disciplina. En el sentido de, no de que te portes aquí muy bien, también te portas bien, no digo, estamos en la universidad, pero de que te levantes temprano, de que te organices. Son cosas que vienen en el currículum oculto porque sin organizarte bien, sin disciplinarte, decir, mira, ahora voy a jugar videojuegos, pero se acabó ya no las 6 horas que me echaba todos los días, sino 2, porque si no, no voy a pasar. O sea, es así de simple. ¿Lo quiero o no lo quiero? Lo tengo que hacer. Es organizarte. Y entonces, eso, aunque no viene ahí en el currículum, no, tema número 8, disciplina, es un currículum oculto que la universidad te transfiere. ¿Sí me entienden? Al tener filosofía, te transfiere el pensamiento crítico, ¿no? El análisis, la conciencia histórica, la conciencia ética, política. ¿Sí van viendo? Y también te puede transferir el profe alguna cosa, o los profes les podemos transferir cosas negativas. ¿No? Si el profe es machista y es un grupo de ingenieros, va a decir, los ingenieros son machistas, hay que hacer chistes machistas. Y él es doctor, entonces yo también puedo hacerlo. Y luego ustedes van a llegar al salón y cuando sean profesores, se vale, van a decir. ¿Sí me entienden? Hasta que alguien les ponga un alto. Es un poco la cuestión. Toda educación es política, compañero.
Ay, ya me colgué otra vez. Lo siento, compañeros. Gracias por la pregunta también, muy buena. Buenísimas preguntas. Gracias. Bien, pues agradecemos mucho al maestro Ignacio Castellanos sobre su plática, que estuvo súper interesante. La Universidad Tecnológica de la Mixteca le brinda este obsequio y su constancia llegará por correo electrónico. Muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso y su foto.